Recientemente, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, estuvo en Costa Rica dando un discurso sobre la seguridad ciudadana y la importancia de creer en el gobierno honesto, a lo que una periodista lanzó una serie de preguntas polémicas que incomodaron al presidente de El Salvador. A continuación, les dejaré parte de la conferencia para que puedan dar su opinión y también sacar algunas conclusiones de todo esto. Nayib Bukele, ojalá la estadía aquí en Costa Rica haya sido muy placentera y muy pura vida, como decimos nosotros. Y aprovechando que tengo pues a dos presidentes, don Rodrigo, a usted usualmente le hago alguna consulta, voy a aprovechar que está el mandatario de El Salvador, gracias, ya tengo la autorización, ¿verdad? Entonces, quería hacerle la consulta, dos preguntas muy puntuales. Esto es porque el método Bukele tiene cerca de 30.000 presos inocentes en su país, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. ¿Considera que para evitar la crisis de seguridad que actualmente vive en nuestro país, debería de replicarse el sistema? ¿Y qué garantiza que una vez que usted salga del poder, pues su método se mantenga? Esa sería una de las preguntas. Apenas me conteste esa, pues haría la segunda. Sí, muchas gracias. Como en todo país democrático siempre hay oposición. Y pues la oposición es nociva y a la vez es sana, es una de esas paradojas son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos, ¿verdad? Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros del FMLN, que además no solo son oposición del gobierno, ellos mismos lo dicen, sino que además fueron gobierno 10 años. Fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. Llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de Socorro Jurídico, de los que conforman la Junta Directiva de Socorro Jurídico, en su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo, más alta que Afganistán, más alta que Irak, más alta que cualquier país de África subsahariana, más África que cualquier lado, más África que toda Latinoamérica, más alta, perdón, que toda Latinoamérica, la más alta del mundo le llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por internet. Fue en el gobierno de ellos, los de Socorro Jurídico, y esas ONGs no son los únicos, hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN básicamente, de organizaciones de izquierda, y hay otras, un movimiento que se llama Movir también. Y ellos han inventado esta cifra de 30.000 inocentes, la cual yo les digo, bueno, obviamente en todo país del mundo no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta, y cómo puedo afirmar eso, es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio, donde hay un fiscal y un defensor y un juez, porque obviamente si el 100% son culpables, entonces mejor nos ahorramos el sistema judicial, nos ahorramos los fiscales, nos ahorramos las acusaciones, nos ahorramos las apelaciones y nos ahorramos los abogados defensores que cobran caro. Nayib Bukele respondió con lo que mejor sabe hacer, con estadísticas de su gobierno ante las polémicas y también ante los malos comentarios. Sabemos que el presidente ha estado envuelto en muchas polémicas, criticado por personas de otros países, también por gobiernos y prensa extranjera, pero lo que da a entender él que simplemente le importa la opinión de sus propios compatriotas y también poder seguir combatiendo la delincuencia. Es por esta razón que simplemente ignora todo tipo de polémica que puede existir extra a su gobierno. Por eso sabemos que el enfoque que él tiene es simplemente mejorar la seguridad ciudadana y procesar todo tipo de buen beneficio para su propio país. A continuación podemos ver lo que está mencionando acerca de las personas que prácticamente están criticando a su gobierno. Eso pasa en todos lados y parece un sistema judicial que los libera. Y me decía un reportero de la BBC del Reino Unido, me decía, sí, pero sus cifras son mayores que las nuestras.
en porcentaje, por supuesto. Y lo claro, porque el Reino Unido no ha sido la capital mundial de los homicidios, éramos nosotros. Y si éramos la capital mundial de los homicidios es porque teníamos el mayor número de homicidas. Y si teníamos el mayor número de homicidas, obviamente tendremos el mayor número de presos homicidas. Y si tenemos el mayor número de presos, pues obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría. Y hemos liberado 7.000 personas. Lo otro que es importante decir es que alguien dice, bueno, pero El Salvador ha metido a la cárcel al 1% de la población. Yo le decía, no. Nosotros hemos liberado al 99% de la población que estaba en la cárcel. Porque en El Salvador todos estaban en la cárcel. Para los que conocen salvadoreños o tienen familia en El Salvador o tienen amigos salvadoreños o si no, pueden preguntarle a medios aliados, etcétera. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle, eso era impensable. Iban a ser violadas, les iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Obviamente, las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo. Y estamos liberándolos, ya hemos liberado 8.000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes. Ahora yo le decía a un embajador, no voy a decir de qué país, pero yo le decía a un embajador que me decía eso, dice, porque hay que acelerar las liberaciones de los inocentes. Y yo le digo, claro, embajador, pero ¿usted cree que un país que comete error al capturar culpables no va a cometer error al liberar inocentes? Porque el problema es que me dice, libérenlos, pero si los liberamos se van a ir culpables, ahí van a ir a matar. Y yo le conté un caso en donde, yo le dije, le voy a contar un caso donde el Estado violó a una niña. Me dice, ¿cómo que el Estado violó a una niña? Sí, el Estado violó a una niña de 8 años y la mató. ¿Pero cómo fue así? Yo le dije, bueno, se capturó a un hombre por violación, ¿en qué año, ministro? Perdón, 2008. Se capturó a un hombre por violación en el año 2008. El hombre salió libre, o estuvo preso como 4 o 5 años, sale libre. Luego fue capturado de nuevo por violación en el año 2012. Luego salió libre, no le pudieron probar esa segunda violación, a pesar que había estado preso por la primera. Luego fue capturado una tercera vez. ¿O ya la tercera fue la nuestra? No. Luego fue capturado por lesiones a una mujer en el 2014. Y ahí sí fue puesto, ahí sí lo condenaron. No, ahí salió libre de nuevo. Y luego, ya en nuestro gobierno, violó y mató a una niña. Entonces a esa niña, ¿quién la violó y la mató? Ese sujeto, claro, y ahora está cumpliendo una pena y nunca va a salir de la cárcel, nunca. Pero a esa niña también la violó y la mató el Estado. Y era una niña de 8 años, dado por violación y lesiones a mujeres, o sea, un psicópata que odia a las mujeres, que viola a mujeres, que lesiona a mujeres. El Estado lo protegió sus derechos humanos, lo liberaron 3 veces y terminó violando y matando a una niña hasta que este gobierno no ponderó sus derechos humanos, sino que ponderó los derechos humanos de esa pobre niña que no debe haber sido violada ni asesinada. Esta vez podemos analizar un punto importante que menciona Nayib Bukele. Menciona que los países que critican las cifras de su delincuencia, que prácticamente entre comillas siguen siendo altas ante estos gobiernos, no toman en consideración el porcentaje de delincuencia que existía antes de la llegada de Nayib Bukele a El Salvador. Es decir, que no podemos comparar el nivel de delincuencia al que está acostumbrado países de primer mundo y desarrollados con la actualidad de El Salvador. Aún existe una diferencia, pero es importante notar que hay cambios progresivos que han demostrado que actualmente el gobierno está funcionando para los ciudadanos y está dando resultados que son notables y obviamente también para los propios salvadoreños es una solución segura de ver a su país nuevamente prosperando y trayendo grandes mercados extranjeros para invertir y grande seguridad porque antes no era posible. Ahora Bukele exige al presidente de Costa Rica lo siguiente. Les dejaré una parte del video para que puedan verlo. Yo lo dije ayer, es tan importante que toda la sociedad en su conjunto
esté a favor del bien y en contra del mal. Ya saldrá un intelectual a decir por qué es bien y qué es mal. Bueno, empiezan a teorizar todo hasta que nada es nada. Pero nosotros sí sabemos qué es bien y qué es mal. Ustedes lo saben, sus familias lo saben. Algunos dueños de medios tal vez lo sepan. Tratemos de llevar la verdad a la gente. Porque ustedes hacen una labor importantísima, por eso estamos aquí frente a ustedes. Y creo yo que ustedes deberían de sumar a esa labor, porque si no nos ponemos todos de acuerdo, ellos sí están de acuerdo. Los malos sí están de acuerdo. Pero nosotros los buenos no nos ponemos de acuerdo a veces. Si nos quedamos discutiendo si esto es azul o es celeste o es turquesa o es aqua. Pero bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Y cuál es la labor de ustedes frente a esa situación que está enfrentando Costa Rica? Bukele le dijo al presidente de Costa Rica que puedan ser honestos con las cosas que hacen, es decir, ser transparente con los planes que quiere ejecutar y así poder remar hacia un mismo objetivo. Solo así podrán lograr los objetivos trazados sin mentiras y con honestidad, ya que en la actualidad muchos del partido político de este presidente de Costa Rica no han estado de acuerdo con las opciones y también no ha estado de acuerdo con las estrategias de Bukele, es decir que ha sido criticado por muchos lugares, pero aquí hay un punto importante: muchos ciudadanos y también inclusive muchos extranjeros están de acuerdo con Bukele, inclusive pidiendo que exista un presidente Bukele en cada país que actualmente sufren temas de inseguridad y también que pueda tomar medidas estrictas y cuidar a su propia gente. Pero me gustaría escuchar tu opinión, si piensas que Bukele está en lo correcto y si te gustaría un presidente como él que pueda ejecutar este tipo de planes o si estás de acuerdo. Lo leo en los comentarios, no olvides darle like y también compartirlo con alguien que pienses que le puede interesar. Muchas gracias.